Los seres humanos llevan al menos siglo y medio buscando biosferas y vida inteligente en otros planetas. Durante este tiempo, la tecnología humana ha avanzado mucho, pero aún no se ha descubierto nada. Por el contrario, la historia de la búsqueda de extraterrestres hasta la fecha puede describirse incluso como una serie de decepciones. Hola a todos. Pero quizás estemos muy cerca de poder conseguirlo. ¿Cómo son exactamente los extraterrestres? La respuesta a esta pregunta no tiene por qué esperar mucho para conocerse. Bienvenidos a nuestro canal. Pueden entenderlo todo viendo este video. Así que comencemos. Lucas y Lem. Cuando leen las enciclopedias y los diccionarios geográficos antiguos y medievales, pueden llegar a resultar interesante. Ya sea donde viva el autor, la información que se dé sobre el país que esté inmediatamente al lado es verosímil y fiable, mientras que cuanto más se aleja del área del conocimiento, más bárbara y fantástica se vuelve la imagen. Por último, se cuenta que los dragones deben habitar en el extremo más alejado del continente y que allí deben vivir personas con cabeza de perro. Antes de reírnos de estas imágenes, pensemos que en el fondo no somos diferentes de nuestros antepasados. En la cultura popular, imaginamos formas de vida virtuales en planetas lejanos exactamente de la misma manera. Estos planetas pueden estar habitados por monstruos, pero la mayoría son al menos algo parecidos a las criaturas que conocemos. Si hubiera extraterrestres, tendrían un aspecto humano, con algunas pequeñas diferencias. Por supuesto, los extraterrestres con cabeza de perro son probablemente raros, pero en el caso de los de piel gris y ojos enormes de la mitad del tamaño de la cara son comunes. Ciertamente, muchas personas tienden a ver estas opiniones como las más primitivas e inadecuadas. Por otra parte, algunos escritores de ciencia ficción han intentado retratar a los extraterrestres de la forma más extraña posible, haciéndoles parecer tan diferentes que ni siquiera está claro que puedan llegar a comunicarse. Por ejemplo, la mundialmente famosa novela Solaris del escritor polaco Stanisław Lem es exactamente este tipo de historia al que le debe su fama. Esta obra presenta un océano que cubre el planeta del mismo nombre que el título. Este océano representa una entidad viva e inteligente, pero era tan ajeno a los habitantes de la Tierra que los intentos de establecer contacto con él por ese medio tuvieron trágicas consecuencias. Al menos para los humanos, así es como terminó. Ahora bien, al final, ¿cuál de los dos tienen razón? Por ejemplo, ¿tienen razón las personas al pensar que los extraterrestres son algo parecidos a los terrícolas, como George Lucas los retrató en Star Wars? ¿O tienen razón los que apoyan a Stanisław Lem? A primera vista puede parecer de una miopía imperdonable pensar que los extraterrestres y los terrícolas son similares. Para argumentar que esta idea es correcta, bastaría solo con observar a los seres vivos de nuestro planeta. Sí, existen muchas similitudes entre los vertebrados. Los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos comparten un antepasado en común, por lo que sus esqueletos se basan en principios similares. Sin embargo, es mucho más difícil poder encontrar puntos en común con los insectos, y hay poco en común entre los hongos, las plantas y los animales aparte de los principios bioquímicos. Además, si retrocedemos un poco en el tiempo, descubriremos que hay muchos organismos que nos son completamente ajenos y que no encajan en lo absoluto en ninguna clasificación. Por ejemplo, la biota francevillense y la biota huanian, que habitaron la Tierra hace más de 1000 millones de años, antes de la explosión cámbrica. Ni siquiera se sabe si estas extrañas criaturas pertenecen a los animales, plantas o algo totalmente distinto. En otras palabras, dado que incluso en la Tierra hay muchas criaturas que percibimos como vida extraterrestre, no es de extrañar que lleguemos a la conclusión de que la vida extraterrestre real debe de parecerse aún menos a la Tierra. Quizá la vida extraterrestre no sea un océano gigante con inteligencia como Solaris, pero en cualquier caso no podemos hablar de ello en el mismo sentido que de la vida en la Tierra. Pero ¿es realmente así? Similitudes y diferencias. La vida en la Tierra se basa en la bioquímica del carbono. Y la materia orgánica es por definición compuesto de carbono. Además, el agua también es el disolvente de nuestra bioquímica.
De hecho, los modelos biológicos que son muy diferentes de los de la Tierra a menudo implican la llamada bioquímica alternativa, es decir, otro disolvente genérico u otro elemento que es la base de una sustancia importante para la vida extraterrestre. Por ejemplo, algunos científicos ven potencial en los organismos basados en el silicio en lugar del carbono. Por otra parte, algunos investigadores no están de acuerdo con esta opinión y sostienen que los compuestos de carbono se encuentran muchas más veces que todos los demás compuestos elementales juntos, y que continuamente se descubren y sintetizan nuevos compuestos. En otras palabras, la probabilidad de que surjan organismos no basados en el carbono es extremadamente baja, e incluso si aparecieran, en el mejor de los casos, serían muy pobres y extremadamente primitivos. En general, el debate sobre los organismos en otro planeta se reduce a una discusión sobre qué planeta es adecuado para ellos y por qué. Si solo existieran organismos basados en el carbono que utilizan agua como disolvente, entonces la única coincidencia posible sería un planeta terrestre con condiciones de temperatura similares a las de la Tierra. Por otra parte, si el agua pudiera ser sustituida por amoníaco líquido, metano o etano, podría encontrarse vida en cuerpos de baja temperatura como en Titán. Nos gustaría proponerles un enfoque innovador. En cualquier caso, hasta que no se encuentre vida extraterrestre, no será posible comprobar si estas hipótesis son correctas. Así que, ¿por qué no dejar a un lado por el momento la historia de la bioquímica? Pensemos por un momento en el aspecto de estos organismos. El fenómeno de la evolución convergente es conocido desde hace mucho tiempo por los científicos. Esto se trata de un fenómeno por el que organismos de linajes diferentes tienden a adoptar morfologías similares cuando viven en entornos parecidos y ocupan un estatus ecológico similar. Por ejemplo, aunque las ballenas y los delfines se parecen a los peces en apariencia, tienen poco en común desde el punto de vista fisiológico. Las serpientes, los ciempiés y las lombrices de tierra tienen aún menos en común, pero en general son delgados, muy largos y tienen aspecto de gusanos que se arrastran y se mueven. Además, los antiguos pterosaurios también tienen en general un aspecto similar al de las grandes aves modernas. En otras palabras, por decirlo de forma drástica, se puede considerar que los grandes organismos pluricelulares que viven allí, ya sea en océanos de agua, en océanos de etano o ácido sulfúrico, tienen un aspecto similar al de la vida en la Tierra. Cuando nos encontremos con estas criaturas, pronto veremos los familiares peces y algas en el mar y aves en el cielo. Las criaturas terrestres pueden parecer muy extrañas, pero aún así deben recordarnos la vida en la Tierra. En cuanto a las formas de vida inteligentes, quizá las formas humanoides sean las más adecuadas. Existen 3 factores que hacen del ser humano una criatura inteligente. La primera es que el cerebro humano es mucho más grande que la médula espinal. La segunda es que la parte más desarrollada del cerebro humano es la corteza cerebral. La tercera es que los humanos caminan erguidos. Nosotros los seres humanos, el mantenernos erguidos hace que nuestras manos estén libres y nos permite el poder realizar diversas actividades. Y el poder usar las manos también está relacionado con el desarrollo del cerebro. Es difícil pensar en alternativas que puedan sustituir estos factores. Las formas de vida inteligentes deben tener lugares donde cosas como el tejido nervioso se reúnan en un solo lugar, ya que debe estar lo más cerca posible de los principales órganos sensoriales. Además, deberían de haber desarrollado extremidades y órganos parecidos a los brazos que actúen como manipuladores. Hay muchas otras opciones posibles, pero ninguna de las cuales sea óptima. En otras palabras, se considera que la apariencia de las formas de vida inteligente es algo similar a la de nosotros, los humanos. De nuevo, aunque los extraterrestres se parezcan a nosotros, es probable que sean bastante extraños en términos de bioquímica y fisiología. En otros planetas, es probable que se pueda beber agua, pero no consumir alimentos. La ingestión de una sustancia desconocida puede ser solo cuestión de que el organismo no la absorba, pero en el peor de los casos puede provocar una intoxicación o un shock anafiláctico. Sin embargo, nosotros deberíamos ser capaces de comprender plenamente los aspectos psicológicos de la vida inteligente. Esto se debe a que evolucionaron en condiciones evolutivas similares y deberían llegar a las mismas conclusiones que nosotros, por así decirlo, como la necesidad de ayudarnos unos a los otros y cuidar de nuestros descendientes. En cuanto al hecho de que tengan antecedentes culturales completamente diferentes,
Eso es otra cuestión. Entonces, ¿qué sucede con el océano de Solaris y las otras formas de vida que nos son completamente ajenas y que ni siquiera tienen en el concepto de organismos vivos? Es posible que algo así exista. Sin embargo, si esas formas de vida son demasiado extrañas y poco distinguibles de los fenómenos inanimados, puede que no haya ningún interés especial, a menos que se trate de ciencias teóricas. Y con esto termina el video del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que les haya gustado este video. Así pues, a la pregunta de si tienen razón Lem o Lucas, lo correcto sería responder que si tienen razón los dos. En la inmensidad del espacio entre los billones de estrellas y planetas, debe haber algunas formas de vida similares a los de la Tierra y otras muy alejadas. Esta es probablemente la respuesta más directa a la pregunta de cómo es la biosfera extraterrestre. Si les pareció interesante nuestro debate, por favor denle al me gusta a este video. Y no se olviden de compartir este video en las redes sociales. Juntos podemos ampliar el círculo de personas que se interesen en el espacio y la ciencia. Así que, ha llegado el momento de despedirnos de ustedes. Esperamos volvernos a ver pronto. ¡Adiós!